que José el soñador era un llorón. Entonces me disculpo, no era mi intención ofender a nadie ni que nadie se sintiera mal. No debí decirlo y punto. Entonces les pido perdón a esas personas. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Vamos a iniciar pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, aquí voy a mover a ver si no. Ahora voy a tener un desastre aquí con el micrófono mal puesto. Hoy vamos a ver, ya entramos a nuevo tema. Estamos con Moisés, terminamos ya el Génesis, entramos al Éxodo y la historia del desierto, que es, no sé si tan larga como la de Génesis, que es muy muy larga, es la más larga de todas, pero sí también es un poquito amplia. Ya los demás son muy rápidos, casi que por libro nos llevaríamos una clase nada más. No vamos a ver todos los libros como vimos en la introducción, solo unos cuantos, ¿sí? Y hoy entramos con Moisés y el Éxodo, que es Génesis. Déjenme lo preparo aquí. Vamos a minimizar esto. Entonces abran su Biblia, Éxodo capítulo 1. Otro detallito que quería comentar. Resulta que aquí la Biblia digital que tengo, que por cierto me preguntaron cuál era, es la Biblia latinoamericana la que estaba usando. Pero me topo con que trae un problema. Si se fijan, a ver, no lo están viendo. Aquí lo van a ver. Ahí está. Si se fijan, aquí dice Éxodo 1:2. Y luego aquí dice otra vez Éxodo 1:2. Luego dice Éxodo 1:3. Y luego dice Éxodo 1:3. Pero en realidad este 3 no está. O no debe ir aquí. No es de este capítulo. Se pegó no sé de dónde. Entonces nada más para el capítulo 1 me voy a regresar a la Biblia que habitualmente manejo, que es la de Jerusalén. Y ahorita en el 2 nos regresamos a la latinoamericana. Muy bien, vamos a comenzar porque ya me demoré mucho. Éxodo capítulo 1 versículo 1. Estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia. Bueno, aquí quiero hacer una pausa. Si se fijan, subrayé aquí los nombres. Los judíos no le llaman a sus escrituras, a muchos de sus libros, como los llamamos nosotros. Por ejemplo, el primer libro, el Génesis, ellos no le llaman Génesis, le llaman Bereshit. Bereshit significa en el principio y es la primera palabra que aparece en el Génesis. Aquí, a este libro, le llaman, si mi memoria no me falla, Shemot, que viene de Sem, que significa el nombre. Shemot son los nombres. Así como inicia el libro del Éxodo, así lo llaman ellos, Shemot, ¿sí? Los nombres. Algo bien particular y muy interesante es que la Iglesia Católica hasta hoy conserva esa tradición. Por ejemplo, si ustedes buscan una encíclica, Dios es amor, del Papa Benedicto, la encíclica inicia, Dios es amor. Que como inicia, así se llama esa encíclica, ese documento de la Iglesia. Es muy interesante esto, es un detallito, ¿no? Que para que lo sepamos. Bueno, ahora sí pues. Estos son los nombres de los israelitas que entraron con Jacob en Egipto, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Desde aquí vamos a empezar a desvelar el secreto. Resulta que van a ser 12 tribus. Si las contamos, aquí tenemos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aquí nos topamos con 11 tribus. ¿Por qué? Porque falta José, que está por acá. Pero José no va a entrar como una de las tribus. Entonces ya no son 11. Entonces se quedan 11. Cuando deberían de ser 12. El problema se complica porque resulta que de José nacen 2 hijos y esos 2 hijos entran aquí, en estos 11. Entonces ya no vamos a tener 11, sino 13.
Luego entonces uno de esos 13, estos 11 más los 2 hijos de José, uno de ellos no va a entrar como tribu de Israel, no va a ser considerado una tribu de Israel. Y vamos a ver luego por qué. Sí, vamos explicando más a fondo, nada más quería comentar esto. Entonces tenemos 13 y no 12. Sí. Bueno, sigo leyendo versículo 5. El número de los descendientes de Jacob era de 70 personas, es decir, los que entraron a Egipto eran tan solo 70. 70 es un número muy especial para los judíos, que significa alianza. Bueno, el 7, ¿sí? Y el 70 es un múltiplo de 7. José estaba ya en Egipto. Murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron, llegaron a ser muy numerosos y fuertes y llenaron el país. Recordemos que los israelitas están en un país ajeno, extraño. Llegan a este país. Son gente muy trabajadora y son gente también que se multiplica rápido. Sí, eso es muy importante. Y dice, llenaron aquel país. Estas características de que se multiplicaban muy rápido no la tenían los egipcios. Entonces, esto va a provocar problemas, porque va a llegar un momento en que van a ser más los israelitas, ¿sí?, que los mismos egipcios. Versículo 8. Se alzó en Egipto un nuevo rey, que nada sabía de José, y que dijo a su pueblo: mira, los israelitas son un pueblo más numeroso y fuerte que nosotros. Tomemos precauciones contra él, para que no siga multiplicándose, no sea que en caso de guerra se una también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país. Bueno, después de 400 años viene un nuevo faraón, aquí dice un nuevo rey, y este hombre deja ver que tienen miedo ya, porque aquel pueblo, el pueblo de Israel, es muy, muy numeroso. Entonces tiene que tomar medidas. Hasta aquí pues no parece tan grave, ¿no? Pero lo que va a pasar sí es muy, muy grave. Dice, tomemos precauciones, no medidas, dice precauciones contra él para que no siga multiplicándose. Las naciones poderosas tienen y han tenido siempre este concepto, esta idea. Controlar el desarrollo, el crecimiento de las naciones pobres y que no sigan multiplicándose. Caso concreto, China se multiplicó y hoy es una superpotencia a nivel mundial. La dejaron multiplicarse y hoy está a nivel de los más altos. Bueno, y les digo, esto se repite hoy en día. Mucho de esto que va a pasar en Egipto se repite hoy en día y ustedes lo van a ir notando. Dice, no sea que en caso de guerra se une también él a nuestros enemigos para luchar contra nosotros y salir del país. Es decir, este faraón no quiere que salgan del país, ¿sí? Su objetivo es que no salgan del país. Versículo 11. Les impusieron pues capataces para aplastarlos bajo el peso de duros trabajos, y así edificaron para Faraón las ciudades de Depósito, Pitón y Ramsés. Un rato más vamos a ver un mapa para ver dónde están estas ciudades. Pero cuanto más los oprimían, tanto más crecían y se multiplicaban, de modo que los egipcios llegaron a temer a los israelitas. Parecía justo lo contrario, ¿no? Entre más los oprimían, entre más medidas tomaban para que no se multiplicaran, más se multiplicaban, ¿no? México, por ejemplo, tiene décadas ya tratando de que el pueblo no se multiplique, ¿no? Desde aquello de la familia pequeña vive mejor, que ya tiene 40, 50 años, yo no sé, pero es muchísimo. Y sin embargo el país está creciendo muy, muy, muy rápido, tanto que hay potencias internacionales que están tratando de limitar eso, ¿no? No me meto en política porque no sé mucho de eso, pero sí sé que está sucediendo y muchos de ustedes lo saben. Dice, versículo 13, y redujeron a cruel servidumbre a los israelitas. Es decir, vamos a maltratarlos, a tratarlos muy mal. Pero parece que eso no funciona.
Dice el versículo 14: les amargaron la vida con rudos trabajos de arcilla y ladrillos, con toda suerte de labores del campo y toda clase de servidumbre que les imponían por crueldad. El rey de Egipto dio también orden a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y la otra Puá. Aquí me detengo brevemente. Aquí habla de dos mujeres y ponen sus nombres. Pero si se fijan, el faraón, que va a ser un personaje muy importante durante todo esto que vamos a leer, de él nunca se menciona su nombre. Es una manera de que tiene el escritor sagrado, digámoslo así, de despreciar al faraón. Mejor a estas mujeres, que luego vamos a ver que tienen temor de Dios, a ellas sí las menciona y las deja por escrito aquí en la Sagrada Escritura. Versículo 16. Diciéndoles: cuando asistan a las hebreas, observen bien las dos piedras. Si es niño, háganle morir. Si es niña, déjenla con vida. ¿Dónde hemos escuchado esto, no? Maten a los niños hebreos. ¿Dónde pasó esta historia? Que un rey malvado manda matar a los niños hebreos, a los hijos de los judíos, a los hombres, no a las mujeres. Es más, lo ponemos como pregunta. Si alguien sabe la respuesta, ¿qué rey malvado, sí, manda matar a los niños, a los hijos de los judíos? Por miedo también, por miedo. ¿Se fijan cómo se repite todo esto, no? Lo vemos en chiquito en el Antiguo Testamento, lo vemos más grande en el Nuevo Testamento, ¿sí? Son prefiguras que todas apuntan a Jesucristo. Bueno, dice, ¿por qué? Si es niño, hay que matarlo. Si es niña, déjenla con vida. Porque quien daba la nacionalidad era el varón. Luego entonces, si es una mujer judía, pero su esposo es egipcio, esa familia es egipcia, ¿sí? Entonces a ellos les importaba tener más familias egipcias. Por eso matemos a los varones. Otra vez, hoy estamos ante una situación terrible, terrible. Nunca en toda la historia han muerto tantos niños como hoy. Nunca, ¿sí? Esta es la catástrofe, el genocidio del aborto. Nunca como hoy. Lo curioso es que vamos a ver cómo Faraón es una prefigura de Satanás. En aquel entonces era Faraón, hoy es Satanás, ¿sí? Estos planes no son nuevos. O sea, mucha gente se imagina que son nuevos. Ay, cómo se les ocurren cosas malas. No, estos no son nuevos. Satanás ya los tiene desde hace mucho. Los maquilla un poquito, pero siempre ha sido la misma táctica. En este caso, matar niños. Y si todavía no nacen, mucho mejor para él. Muchísimo mejor para él. Dice, vamos en el versículo 17. Pero las parteras temían a Dios. Mujeres que aman y temen a Dios. No quieren ofender a Dios. Eso es el santo temor de Dios. Y no hicieron lo que les había mandado el rey de Egipto, sino que dejaban con vida a los niños. Fíjense cómo hay mujeres con este valor, esta fuerza, esta valentía para oponerse al gran poder que tenía Faraón. ¿Sí? Lamentablemente, en esta situación se ven hoy muchos médicos que no quieren asesinar niños, pero a veces el poder del gobierno los obliga. Situaciones muy difíciles por las que están pasando muchos médicos el día de hoy. Versículo 18. Llamó el rey de Egipto a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis con vida a los niños? Respondieron las parteras a Faraón: es que las hebreas no son como las egipcias, son más robustas, y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Y Dios favoreció a las parteras. Como ellas dan testimonio incluso delante del Faraón, no se amedrentan, no se hacen para atrás, no tienen miedo de Faraón, tienen temor de Dios, pero no de Faraón. Dios las favoreció. Dice, el pueblo se multiplicó y se hizo muy poderoso.
Contrario a lo que pareciera, aunque Satanás quiera acabar con el pueblo cristiano, si es la voluntad de Dios, este pueblo se va a hacer más poderoso. Eso lo veremos con el tiempo, ¿no? Y por haber temido las parteras a Dios, les concedió numerosa prole, es decir, muchos hijos, muchos hijos. Entonces Faraón dio a todo su pueblo esta orden, es decir, ya no solo a las parteras hebreas, sino a todo el pueblo ya. Es decir, lo convierte en ley esto. Todo niño que nazca lo echarán al río, pero las niñas la dejarán con vida. ¿Sí? Ahora ya es ley. Todo el mundo, todos los hebreos van a sufrir esto. Vamos al capítulo 2, pero ya me voy a regresar a la Biblia latinoamericana. Bueno, hay 116 personas, gracias, Dios les bendiga. Estamos en el Éxodo, estamos en la tercera etapa ya de nuestro estudio de la historia de la salvación. Un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu, es decir, el esposo y la esposa son de la tribu de Leví, la tribu que luego más adelante se convertirá en la tribu sacerdotal. Versículo 2. La mujer quedó esperando y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo tuvo escondido durante 3 meses. Como no podía ocultarlo por más tiempo, tomó un canasto de papiro, lo recubrió con alquitrán y brea, metió en él al niño y lo puso entre los juncos a la orilla del río Nilo. Aquí me detengo un poquito, hay varios detallitos. Les decía que pocas veces se detiene el escritor sagrado a enseñarnos, a darnos rasgos de una persona. Es muy raro, por eso decíamos que no sabemos cómo era Jesús físicamente. Pero aquí dice por lo menos que Moisés, el niño, era hermoso. Por algo lo dice, ¿no? Por algo. De algo va a servir eso, si no, no lo dijera. Y dice después que tomó un canasto de papiro. La palabra que usa es la misma palabra que usa para lo de arca de la alianza. Perdón, el arca de Noé. Ya luego veremos lo del arca de la alianza. El arca de Noé. Es decir, Noé creó un arca de madera y aquí la madre de Moisés crea una pequeña arca también. Así como Noé y su familia fueron salvados por el arca a través de las aguas, resulta que Moisés va a ser salvado en una arca a través de las aguas del río Nilo. Qué interesante, ¿no? Versículo 4. La hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver lo que le pasaba. En eso, bajó la hija de Faraón al Nilo y se bañó mientras sus sirvientas se paseaban por la orilla del río. Al divisar el canasto entre los juncos, envió a una criada a buscarlo. Lo abrió y vio que era un niño que lloraba. Se compadeció de él y exclamó: «Es un niño de los hebreos». Aquí hay algo bien interesante. ¿Cómo se enteró ella que era un niño hebreo? Físicamente, probablemente no había tanta diferencia entre un niño hebreo y un niño egipcio, sobre todo a esta edad. ¿Cómo se entera ella? Bueno, hay muchas teorías, pero una muy interesante es que el niño estaba circuncidado. Entonces, ella al ver que el niño está circuncidado se da cuenta de inmediato que es un niño hebreo, no es egipcio. El 7. Entonces la hermana dijo a la hija de Faraón: «Si quieres, yo buscaré entre las hebreas y me pondré al habla con una nodriza para que te críe este niño». Es decir, la hermana de Moisés, que estaba viendo la pequeña barquita, se acerca a la hija de Faraón y le dice que si le busca una nodriza para su hermano, aunque no le dice que es su hermano, ¿no? Versículo 8. «Ve», le contestó la hija del Faraón. Así que la joven fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: «Toma este niño y críamelo, que yo te pagaré». Y la mujer tomó al niñito para criarlo. Es decir, quien cría a Moisés sus primeros años es su propia madre. Dios se las arregla, ¿no? Siempre se las arregla Dios. Aunque solo serán los primeros años. ¿Por qué? Porque todo esto, al igual que con José, lo aprendimos en él, todo esto entra
dentro de los planes de Faraón, de Dios. Todo entra en los planes de Dios. Todo obra para el bien de los que aman al Señor, o de los que ama el Señor. Versículo 10. Habiendo crecido el niño, ella lo llevó a la hija de Faraón. Aquí lamentablemente no dice hasta qué edad creció el niño, no sabemos. Y dice, y pasó a ser para ella como su hijo propio. Por eso a Moisés se le va a llamar el príncipe de Egipto. ¿Sí? Hay una película por ahí que se llama así, el príncipe de Egipto. Ella lo llamó Moisés, pues dijo, lo he sacado de las aguas. Por eso estas canastillas donde guardan a los niños se les conoce como Moisés, por esta historia de Moisés. Versículo 11. Y aquí como que cambia un poquito ya, porque crece Moisés. Tiempo después, siendo Moisés ya mayor, bueno, aquí hago un paréntesis, estamos hablando de 40 años. Se preocupó por sus hermanos y entonces fue cuando comprobó sus penosos trabajos. Le tocó ver cómo un egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos. Miró a uno y al otro lado y no vio a nadie. Mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió de nuevo y esta vez dos hebreos estaban peleando. Moisés dijo al culpable, ¿por qué le pegas a tu compañero? Y él le contestó, ¿quién te ha puesto de jefe y juez sobre nosotros? ¿Y por qué no me matas como mataste al egipcio? Moisés tuvo miedo, pues pensó, este asunto se sabe. Vemos aquí un problema con Moisés. Bueno, primero, defiende a sus hermanos, tiene un celo por defender a sus hermanos, pero en ese acto termina matando a un egipcio. Algo que Dios no permite. Moisés lo hace, mata a un ser humano, ¿sí? Y lo esconde. Después, ya hemos dicho muchas veces que después del pecado viene el miedo. De ahí surge el miedo, no solo en los personajes de la Biblia, sino en todos nosotros. Entonces Moisés se da cuenta de que la gente lo había visto, porque pensamos que el pecado lo podemos esconder como si nada, y nadie vio, nadie se fija. Tarde o temprano, ese pecado va a brotar, porque Satanás lleva cuenta de ellos, ¿sí? Entonces Moisés tiene miedo, y después de su pecado, como también ya vimos en otros personajes, Moisés va a ser exiliado, es decir, después del pecado viene el exilio. Con el pecado te alejas de Dios y viene el exilio. Se repite esta historia una y otra vez en la Biblia. Versículo 15. De hecho, le llegó la noticia a Faraón y buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y se fue a vivir al país de Madián. Allí se sentó junto a un pozo. Por el miedo, Moisés huye del país. Deja todo, tenía el dinero, tenía el poder, tenía los lujos, tenía todo, tenía la educación, tenía la familia, o sea que mejor familia que la de Faraón, y lo perdió todo por su pecado. Pero todo esto entra en los planes de Dios. Nada se le escapa al Señor. Y huye a Madián. ¿Se acuerdan de los madianitas? Bueno, huye a Madián, que por cierto Madián está en lo que hoy conocemos como Arabia Saudita. Entonces se brinca a la península del Sinaí y llega a Arabia Saudita. Perdón. Dice el versículo 16, vinieron unas niñas para sacar agua. Eran las 7 hijas de un sacerdote de Madián. Como llenaron las piletas para dar de beber a las ovejas de su padre, llegaron unos pastores y las echaron. Entonces Moisés salió en su defensa y dio de beber al rebaño. Al volver ellas, donde su padre Raguel, éste les dijo, ¿cómo es que hoy han venido tan pronto? Ellas contestaron, un egipcio nos ha defendido de los pastores y además nos sacó el agua y dio de beber al rebaño. Raguel preguntó, ¿y dónde está? ¿Por qué no han traído aquí a ese hombre? Díganle que venga a comer. Hay un hombre que defiende a sus hijas y este hombre, un poquito como desesperado, les dice, ¿y por qué no se lo trajeron? ¿No? ¿Por qué no se lo trajeron a comer? Él tenía puras hijas
Dice el versículo 21. Moisés aceptó quedarse con aquel hombre, quien le dio por esposa a su hija Séfora. Y como diera a luz un hijo, Moisés lo llamó Gersón, pues dijo: soy forastero en una tierra extraña. Pasaron muchos años. Murió el rey de Egipto, y los israelitas se lamentaban bajo la esclavitud. Gritaron, y los gritos de auxilio de los esclavos llegaron a Dios. Los gritos del pueblo que claman al cielo, y Dios los escucha. Dice aquí también, pasaron muchos años. Pasaron 40 años. En este punto Moisés tiene 80 años. ¿Sí? No perdamos de vista eso. 40. El 40 ya dijimos es tiempo de prueba. A los 40 es expulsado. Y a los 40 va a pasar algo que viene en el siguiente capítulo. Oyó Dios, versículo 24, oyó Dios sus lamentos y se acordó de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob. Justo lo que vimos, ¿no? La alianza que hizo con Abraham, que se la reitera a Isaac y a Jacob. Dios no se olvida de ello. Miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Capítulo 3 del Éxodo. Les repito, tomen su Biblia, léanla ustedes también a la par con nosotros. Toquen sus hojas, muévanla, etcétera, ¿no? Moisés cuidaba las ovejas de Jetro. Aquí nos dice algo muy importante. Moisés es pastor. Se repite la historia. Una y otra vez nos va a decir que Moisés es pastor. Esto evidentemente apunta a Jesucristo, que Jesús es el buen pastor. Dice: su suegro, sacerdote de Madián, una vez llevó las ovejas muy lejos en el desierto y llegó al Horeb. Es decir, ahorita lo vamos a ver en el mapa, cómo se brinca o recorre tan lejos llega, que prácticamente llega a Egipto, ¿no? Llegó al Horeb, el monte de Dios. Entonces fue cuando el ángel de Yahvé se presentó. En algunas Biblias no dice el ángel de Yahvé, dice tal cual Yahvé. Se presentó a él con una llama ardiente en medio de una zarza. Moisés estuvo observando la zarza. La zarza ardía, pero no se consumía. Y se dijo: voy a dar una vuelta para mirar este fenómeno tan extraordinario. ¿Por qué la zarza no se consume? Bueno, aquí voy a hacer una pausa antes de entrar al tema en sí, que es el más importante de hoy. Moisés pasa de ser el príncipe de Egipto, el segundo del rey del faraón, el segundo en poder, más o menos como José el soñador. Pasa a ser un humilde pastor de ovejas en el desierto, donde no hay nada, donde no hay casas, que es el desierto de Madián, donde no hay gente casi. Y peor aún, al ser pastor, los pastores tenían esta idea, bueno, no esta costumbre. Se llevaban a sus ovejas a lugares lejanos para encontrar qué pastar, ¿sí? Y buscaban lugares, en este caso, un lugar muy, muy, muy lejano, que es el Horeb, que es una montaña. Ahorita lo vamos a ver, una foto muy bonita del Horeb. Hasta allá se las llevó Moisés. Pero ¿eso qué nos dice? Bueno, primero que se tardó varios días. Moisés va a pasar de ser el punto focal, el segundo más importante de Egipto, a pasar a ser un hombre solitario, a ser un hombre del desierto. Pasa del ruido al silencio. Dios no le podía hablar a Moisés en el ruido. No podía. O le podía hablar, pero Moisés no lo iba a escuchar. Entonces Dios se asegura de traerlo al silencio del desierto, donde no hay nada, no hay nadie. Esto estamos hablando de más de 3000 años. Si hoy en ese lugar no hay nada, imagínense entonces, no había absolutamente nada. Las noches eran noches de verdad, porque no hay luces, no hay nada. Entonces entendemos que Moisés se vuelve un hombre reflexivo. Pasa de ser una mente dispersa, ocupada de muchas cosas, como la de nosotros, lamentablemente, a ser una persona reflexiva, que se mete, que se inspecciona a sí mismo, que medita.
Y ahí es donde Dios se le aparece. Justo cuando dice ahí que se fue muy, muy, muy lejos al monte de Dios. No llegó porque sí, nada más al monte de Dios. Dios lo llevaba hasta allá. Bueno, me quedé en el versículo 4. Yahvé vio que Moisés se acercaba para mirar. Dios lo llamó en medio de la zarza. Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. Yahvé le dijo, no te acerques más. Sácate las sandalias, tus sandalias, porque el lugar que pisas es tierra sagrada. Luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al instante Moisés se tapó la cara, porque tuvo miedo de que su mirada se fijara en Dios. Moisés, a pesar de ser medio egipcio, tiene muy claro que él no puede ver a Dios. ¿Sí? Porque seguía siendo hebreo él. Entonces conocía esto. Pero vamos a ver el versículo 5. Dice, no te acerques más, sácate tus sandalias. Y a esto se le han dado interpretaciones, pero montones. Muchísimas interpretaciones, ¿no? Yo pensaba, bueno, ¿y qué les voy a decir? Si hay un montón de interpretaciones. Van más o menos por lo mismo algunas, pero algunas son muy variadas, ¿no? Primero, que cuando llegas a tierra sagrada, no te puedes comportar igual. Hay algo que tiene que cambiar dentro de ti. En este caso, Dios se fija en lo externo, digámoslo así. Hay quien dirá que para aquella gente de Oriente, sus zapatos, sobre todo sus suelas, son impuras, pues que es lo que va recogiendo el suelo. Y le dice, quítate esas sandalias. Es como una manera de decir, quítate la impureza, ¿sí? Porque estás pisando tierra sagrada, tierra santa. Hay quien se va más por el lado de que los japoneses se quitan los zapatos cuando entran a su casa. Hay muchas formas de verlo. Pero la mejor, a mi juicio, es esta, ¿no? Un poquito, si te vas a acercar a Dios, trata de ir lo mejor posible. Y esto sobre todo internamente. ¿Sí? No es que un pecador no pueda encontrarse con Dios. ¿Sí? Pero Dios le va a pedir, quítate las sandalias. Abandona ese pecado. Porque vas a entrar a tierra sagrada. Tierra sagrada, por ejemplo, el cielo. Pues hay que quitarse el pecado. ¿Sí? Si no es aquí, si nos llevamos a algunos pecados veniales, pues en el purgatorio. Igual, ¿no? Pero hay que quitar eso. También hay algo que me llama mucho la atención que dice Jesucristo. Vayan y visiten de 2 en 2 a los pueblos, etc. Y dice, si los tratan mal en una casa, sacúdanse las sandalias. ¿Sí? Y salgan de ahí. Lleva un poquito este tono, ¿no? Todo eso que les dijeron mal, sacúdanselos, quítense toda esa maldad y sigan a la siguiente casa. Porque luego también nos pasa que queremos evangelizar y vamos muy entusiasmados, muy animados, y llega alguien y te empieza a decir cosas, incluso a ofenderte, a decirte maldiciones, tal cual. No me ha pasado a mí tal cual, pero sí le ha pasado a mi hermana. Y te sientes muy mal y ya no quieres ir a la siguiente casa. Y por eso, en este sentido, también dirá Jesús, ¿no? Quítate todo eso. Sacúdete los zapatos y vete a la siguiente. Es decir, quítate todo eso que te aventaron encima y vete a la siguiente. Son formas que tienen algunos teólogos de interpretar todo esto. ¿Sí? Dios luego a cada uno le puede decir algo más en particular. Pero bueno, aquí le dice a Moisés que se quite sus sandalias. Luego le dijo, yo soy el Dios de tus padres. Dios no se olvida de su alianza. Dios no se olvida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios es el Dios que se le apareció a ellos, el que está hablando ahora con Moisés. ¿Sí? Y por eso dice, al instante Moisés se tapó la cara. Cuidado con ver a Dios cara a cara estando en pecado, porque tuvo miedo de que su mirada se fijara sobre Dios. Ahorita vamos a ver algo sobre esto.
Versículo 7, Yahvé dijo: he visto la humillación de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas cuando lo maltrataban. Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado para librarlo del poder de los egipcios y para hacerlo subir de aquí a un país grande y fértil, a una tierra que emana leche y miel, al territorio de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Y el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y he visto cómo los egipcios los oprimen. Ve pues, yo te envío a Faraón. Y aquí hago una pausa. Primero, comentar. Dios siempre escucha el clamor de sus hijos. Y Dios, de alguna manera, siempre está actuando. Si hoy estamos ante esta catástrofe, ¿sí?, de aborto, de violencia en el planeta, de destrucción del matrimonio, etc., Dios ya está obrando. Tengan por seguro que de alguna manera Dios está obrando. A veces no sabemos cómo y nos desesperamos y nos ponemos tristes por ver tanta maldad. Pero Dios siempre está trabajando. Y dice: ve pues, yo te envío a Faraón. A ver, Dios, no sé si te diste cuenta, Dios, que Moisés salió huyendo por el miedo al Faraón. ¿Y cuál es la primera orden que le da Dios a Moisés? Ve con el Faraón. Y esto es bien interesante, porque muchas veces nos refugiamos en Dios por muchos miedos, ¿no? Pero Dios, también al profeta Elías, ¿no?, va y se esconde en la cueva de Dios, algo así, en el monte de Dios, y se mete en una cueva y Dios le dice: salte de esa cueva, salte, no te quiero ahí, salte de esa cueva. ¿Cuántos de nosotros por miedo estamos encerrados en una especie de cueva? Por miedo a alguien. Moisés está en el desierto por miedo a Faraón. Y Dios lo primero que le manda, el primer mandato que le da es: ve y enfrenta a Faraón. Evidentemente Moisés no va a decir: claro, ahorita voy. No va a decir eso. Como nosotros tampoco decimos eso. Cuando Dios me pide: ve y haz esto, lo primero que le decimos: no, ¿cómo? O sea, imposible, ¿no? Vamos a leer lo que va a pasar con Moisés. Ve pues, yo te envío a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Aquí también muy interesante. Dios ya habla de Israel como su pueblo. Incluso va a hablar más adelante como su hijo ya, ¿sí? Moisés dijo a Dios: ¿quién soy yo para ir a donde Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? En otras palabras, yo no soy nadie. Yo no soy importante, yo no sé nada. ¿Por qué me mandas a mí? O sea, debe haber gente más capacitada que yo. Estas son cosas que le decimos a Dios muchas veces, ¿no? Moisés, versículo 12, Dios respondió: yo estoy contigo, y esta será para ti la señal de que yo te he enviado. Cuando haya sacado al pueblo de Egipto, ustedes vendrán a este monte y me darán culto aquí. Moisés cree que él va por sus propias fuerzas, por su propio conocimiento, y no es así. Dios le dice: yo estoy contigo. Es decir, tú vas porque yo voy contigo. No estés pensando en que tú tienes estos defectos, en que te falta esto, aquello. No, tú vas y yo te mando porque yo estoy contigo. Y esto debería de ayudarnos también a nosotros a entender que Dios nos tiene una misión a todos. Y que Él está con nosotros, aunque lo entendamos o no, lo sepamos o no. Siempre va a estar con nosotros. Pero nosotros, igual que Moisés, vamos a decir casi siempre que no. Va a llegar un momento en el que Dios va a decir, en algún momento con un profeta, ¿no? Entonces, ¿a quién mando, no? Nada más que ese profeta sí fue valiente y dijo: Señor, mándame a mí. A veces pareciera que Dios no tiene a quien mandar. ¿Sí? Satanás tiene mucha gente a quien mandar. Pero los hijos de Dios estamos como Moisés. No. Imposible, ¿no? Se nos hace imposible. Dice: cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, es decir, ¿para qué los va a sacar Dios? ¿Para que sean libres nada más? No. Ustedes vendrán a este monte y me darán culto. Dios los va a sacar de Egipto para que le den culto a Él. ¿Sí?
Y esto es bien, bien, bien importante. Por ejemplo, imaginemos que topamos con un alcohólico y le pide a Dios que lo saque de su alcoholismo, y lo saca de su alcoholismo. Más tarde que temprano ese hombre se va a hacer adicto a otra cosa. Sí. Hay alcohólicos que yo conozco varios, de hecho, que ya no son alcohólicos, pero son adictos al tabaco. Otro es adicto a las maldiciones, así tal cual, literal. Dejó el alcohol, pero se hizo adicto a las maldiciones. Esos que fuman mucho, o sea, entonces agarras otro vicio. Dios lo que quiere, y esto es bien interesante, es que dejes ese ídolo, en este caso del alcohol, por ejemplo, y pongas a Dios en primer lugar. Por eso los voy a liberar, ¿sí? Los voy a sacar de Egipto, de donde los tienen esclavizados, así como los vicios te esclavizan. De ahí los voy a sacar para que me den culto a mí. Y esa es la libertad de la que habla Dios. La libertad no es voy y hago los que se me pega mi regalada gana. Eso no es la libertad. Al menos no es la libertad de la que habla Dios, ¿sí? Porque luego, como dice, ¿quién fue? Fray Nelson Medina, ¿no? Quien controle tus ganas, te controla a ti, ¿sí? Yo quiero ser libre y hacer lo que se me pega la gana. Bueno, por televisión, por internet, por aquí, por allá, te van metiendo ideas, y llega un momento en que te controlan tus ganas y ya te controlan a ti. Por eso, Dios siempre en primer lugar. Versículo 13. Moisés contestó a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo que el Dios de sus padres me envía a ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Esta pregunta podría ser un poquito rara, ¿no? Para nosotros. Para ellos no tanto, porque los egipcios tenían un montón de dioses. Y si aquí a Moisés le está hablando Dios, un poquito va a ser así como, pues, ¿cuál de los dioses, no? ¿Cuál Dios me está mandando? Él esperaba, no sé, el dios Ra, el dios Sol, el dios de la luna, el dios de, no sé, la clase siguiente vamos a ver muchos dioses egipcios. Pero Dios le va a dar un nombre, el santo nombre de Dios. Versículo 14, Dios dijo a Moisés: yo soy. Bueno, quiero hacer lo siguiente, vamos a compararlo, o lo voy a ver aquí en la Jerusalén, me gusta más como dice aquí. Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los israelitas: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios revela su nombre. Y según leemos, el nombre es yo soy el que soy, o yo soy. Bueno, me regreso. Al final vamos a ver un pequeño tema basados en el catecismo de esto del nombre de Dios. Y también le dirás: Yahvé, que significa yo soy. El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me ha enviado. Este será mi nombre para siempre, y con este nombre me invocarán de generación en generación. Yahvé es el nombre de Dios. Algunas veces le ponen una H en medio, ¿sí? Entre la A y la B, Yahvé. Algo que no lo pensé, pero no lo preparé. O sea, soy sincero, ya no me alcanzó el tiempo. Era por qué los protestantes llaman a Dios Jehová. Dios, brevemente lo comento, Dios no se llama Jehová, nunca se ha llamado Jehová y nunca se llamará Jehová. Sí. Jehová es un nombre inventado, es una cruza de dos títulos, pero no existe un nombre tal como Jehová. Sí. Algunas incluso Biblias católicas lo llegaron a tener, entre estas la latinoamericana de hace varias décadas lo llegó a tener. Ya lo quitaron evidentemente porque era un nombre incorrecto. Los protestantes le siguen llamando así, pero con poquito que uno empieza a investigar se da cuenta de que Jehová es un nombre equivocado, es un invento, ¿sí? Y ni siquiera de los primeros siglos, pero bueno. Dice así:
Versículo 16. Ve y reúne a los jefes de Israel y les dirás: Yahvé, el Dios de sus padres, se me apareció. Bueno, y luego viene más o menos una repetición de lo que va a hacer. Vamos hasta el 19. Yo ya sé que el rey de los egipcios no los dejará ir si no es obligado por la fuerza. Por esto yo extenderé mi mano y azotaré a Egipto con toda clase de males extraordinarios, de manera que él mismo los echará fuera, y haré que este pueblo se gane el favor de los egipcios, de modo que, al salir, no se marchen con las manos vacías. ¿Se acuerdan de Abraham, que entra a Egipto y sale riquísimo, con muchísimo dinero, con vacas, con muchos animales, un montón de cosas? Era una prefigura de esto, de que luego Israel entra a Egipto y va a salir también con muchas cosas. Éxodo 3:22. Cada mujer pida a su vecina o a la persona que comparte su casa objetos de plata, oro y también vestidos. Sus hijos e hijas se los pondrán, y así dejarán sin nada a los egipcios. Bueno, vamos a pasar al capítulo 4. Ya casi acabamos. Hoy vamos a avanzar muy poquitos capítulos. Ya son las 11. Hay 110 personas. Gracias. Dios les bendiga. Vamos a avanzar rapidito. Después de esto leemos otros comentarios. Moisés respondió a Yahvé: no me van a creer. Bueno, Moisés va a seguir poniendo pretextos. Ahora dice: no me van a creer. ¿Sí? ¿Por qué a mí? No me mandes a mí. No me van a creer. Cosas así. Siempre las decimos, ¿no? No me manden a mí. ¿Por qué a mí? No me van a creer. ¿Sí? Ni querrán escucharme. Pretextos que siempre ponemos, igual que Moisés. Sino que dirán: ¿cómo se te ha parecido Yahvé? Entonces Yahvé le dijo: ¿qué es lo que tienes en la mano? Un bastón, le respondió él. Dijo Yahvé: tíralo al suelo. Lo tiró al suelo y se convirtió en una serpiente. Moisés dio un salto atrás. Yahvé entonces le dijo: tómala por la cola con tu mano. Moisés la agarró y volvió a hacer un bastón en su mano. Bueno, aquí nada más comentar que la serpiente, la palabra que se usa como serpiente es la misma que se usa allá en Génesis y en Apocalipsis 12. En Génesis 3, enemistad pondré entre ti y la mujer, que está hablando Dios con la serpiente. En Apocalipsis 12, que allá se maneja la traducción como un dragón, pero es la misma palabra en realidad. ¿Sí? Otra cosa, y aquí un poquito un detallito, ¿no? Como digamos que el instrumento que va a usar Moisés para la salvación del pueblo va a ser un bastón. Vamos a ir viéndolo poco a poco. Y ese bastón es de madera. Igual que el arca era de madera. Igual que la cruz es de madera. ¿Sí? Este bastón de madera se convierte en una serpiente. El signo del maligno. Y más adelante vamos a ver cómo Dios manda clavar una serpiente en el desierto para que la vieran y se salvaran. Y va a decir Jesús que esa serpiente de bronce es prefigura de él. Muy interesante. Ya son prefiguras algunas más complejitas, más amplias, pero también muy interesantes todas estas. Versículo 4. Yahvé entonces le dijo: tómala por la cola con tu mano. Moisés la agarró y volvió a hacer un bastón en su mano. Versículo 5. Con esto le dijo Yahvé: ¿podrán creer que se te ha aparecido el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Otra vez Yahvé le dijo: mete la mano en tu pecho. Lo hizo y le sacó cubierta de lepra, blanca como la nieve. Vuelve a meter tu mano en el pecho. Lo hizo y al sacarla su mano estaba tan sana como el resto de su cuerpo. Si no te creen, le dijo Yahvé, y no los convence el primer prodigio, te creerán con el segundo. Y si no creen todavía con los dos prodigios y no te hacen caso, toma agua del río y derrámala. En cuanto toque el suelo, el agua del río se convertirá en sangre. Esto un poquito recordando cómo los hijos de los hebreos van a ser arrojados al río Nilo. ¿Sí? Estaban siendo ya arrojados al río Nilo. Los mataban ahí en el río Nilo.
pues ese río se va a convertir en sangre. La forma en la que Dios hace a veces escarmentar a los pueblos, ¿no? En este caso al pueblo egipcio. Moisés dijo a Yahvé, mira, bueno, aquí otra cosa, brevemente, les hago una pregunta, sí, muy sencilla, yo creo que está demasiado sencilla. Si se fijan aquí, Moisés, para que le crea a la gente, empieza a hacer milagros. Que otro personaje, al iniciar su ministerio, empieza haciendo milagros. Y aún así tampoco la gente le cree mucho. Igual que a Moisés. ¿Qué otro personaje súper importante, evidentemente, de la Biblia, tiene que hacer milagros para que la gente le crea? Si alguien sabe, que lo ponga ahí, ¿sí? Si no, pues que lo busque. Es muy sencilla la pregunta, ¿no? A ver, ¿habrá alguien que ya conteste? Voy a esperar a ver si contesta alguien. Jacobo Muñoz, Jesús. Evidentemente, Jesús empieza su ministerio haciendo milagros, y sin embargo al final no le creen, ni por los milagros, tanto que él mismo dice, no, ustedes me siguen por los milagros, pero no porque crean en el Hijo del Hombre, ¿sí? Busquen las cosas de arriba. Juan capítulo 6. ¿Sí? Jesucristo, hermano Francisco. Como que esa pregunta no tenía mucha ciencia, ¿verdad? Bueno, seguimos, vamos a ver. Pero nada más para que vean cómo se parece mucho Moisés a Jesús. Más adelante, quizá la siguiente clase, o al final, no lo sé, ya veremos la tipología en qué se parece Jesús y Moisés. Bueno, ya me moví aquí. Aquí voy. Dice, el agua del río se convertirá en sangre. Algo muy parecido también lo hace Jesús, pero con otro giro, digamos. Que el agua la convierte en vino, y ese vino lo convierte en sangre. ¿Dónde convierte Jesús el agua en vino? En las bodas de Caná. Y el vino en su sangre en la última cena. También nos habla de Jesús esto. Sí. Moisés dijo a Yahvé, mira, otro pretexto, ¿no? Otro. O sea, Moisés tiene pretextos como nosotros, un montón. Mira, Señor, que yo nunca he tenido facilidad para hablar. Cuando yo quería empezar esto, cada vez que yo quería empezar esto, siempre decía, Dios, pero es que yo no soy bueno para hablar, tú sabes. Soy una persona muy tímida, soy una persona muy retraída, muy seria. Aunque la gente no me cree y se burlan, de hecho, cuando estoy dando clase y les digo, es que yo soy una persona muy seria, muy tímida, no me cree la gente. Les tienen que preguntar a mis hermanas, si no lo van a creer, no lo creen. De veras así soy. Y yo le decía a Dios, yo no tengo facilidad ni para hablar ni para nada. Siempre la respuesta fue, es que no vas a ir tú, es que no eres tú, es que soy yo. Es cuando uno se queda callado, ¿no? Bueno. Como decimos por acá, pues es tu bronca, pues, ¿no? Y mírenme, aquí estoy. Así ustedes también pueden, ¿eh? Todos en su momento creemos que no podemos evangelizar, que no sabemos nada de Biblia, que no conocemos nada de nuestra fe. Todos podemos. Dice pues, mira Señor, que yo nunca he tenido facilidad para hablar, y no me ha ido mejor desde que hablas a tu servidor. Soy torpe de boca y de lengua. Moisés era tartamudo. Ese sí es un problema. Que Moisés sea tartamudo sí es un problema. Pues él era tartamudo. Y aún así Dios lo manda a él. ¿Por qué Dios manda a un tartamudo a hablar? ¿Qué sentido tiene? Pues este que les acabo de contar. No es Moisés el que hace los milagros. No es Moisés el que va a hablar. No es Moisés el que va a hacer todo lo que va a hacer. Es Dios a través de Moisés. No eres tú, es Dios a través de ti. Y eso es algo muy difícil de entender para nosotros. Y no tanto de entender, de aceptar. Es Dios el que obra en ti, el que obra en mí. El día que entendamos eso, este mundo se va a transformar. Pero no queremos. Sí, Moisés, más complicaciones que esta, imposible, era tartamudo. Le respondió Yahvé,
¿Quién ha dado la boca al hombre? ¿Quién hace que uno hable y otro no? ¿Quién hace que uno vea y el otro sea ciego o sordo? ¿No soy yo, Yahvé? Esto ya me suena así como que Dios ya se enojó. Ya se enojó. Ya lo sacó de sus casillas. Evidentemente Dios no se enoja, pero es una manera, ¿no?, de hablar. Anda ya, que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que tienes que decir. Pero él insistió: por favor, Señor, ¿por qué no mandas a otro? ¿Se fijan? Moisés no está regateándole para que no lo mande, porque él no quiere ir, porque tiene miedo a Faraón. Al final no evangelizamos porque tenemos miedo a algo. A hacer el ridículo, a que ya no nos vean como gente sabia. Mira, cuando empezó a hablar de esto y esto y esto. A que no sepamos contestar cuando nos preguntan algo. Tenemos muchos miedos. Esta vez Yahvé se enojó. Bueno, aquí ya dice, esta vez Yahvé se enojó con Moisés y le dijo: ¿no tienes a tu hermano Aarón, el levita? Piense yo que a él no le faltan las palabras. Él sí era como mis hermanas, habladores. Ellas hablan y hablan y hablan. Son buenas para hablar. Dice: y precisamente ha salido de viaje en busca tuya, y al verte se alegrará mucho. Tú le hablarás y se lo enseñarás de memoria, y yo les enseñaré lo que han de decir, porque estaré en tu boca y en la suya. Aarón hablará por ti igual que un profeta habla por su Dios, y tú, con este bastón en la mano, harás milagros. Fíjense qué interesante, versículo 17. Aarón hablará por ti al igual que un profeta habla por Dios. Es decir, en otras Biblias va a decir: tú serás el Dios de tu hermano, que será tu profeta. Nos habla de esto, ¿no? De que Dios tiene sus profetas, sus enviados. Aquí Aarón es el profeta. Bueno, que esto también tiene que ver con Pedro, con el Papa Francisco, con los papas, ¿no? Dios tiene sus enviados, sus profetas. Bueno, vamos en el 18. Ya vamos a acabar el 4, que es el más largo, de hecho. Yahvé dijo a Moisés en el país de Madián: regresa a Egipto, pues ya murieron los que querían tu muerte. A ver, esta sí está muy interesante. ¿Quién dice esto o algo muy parecido a esto, y en qué situación en el Nuevo Testamento? Regresa a Egipto, pues ya murieron los que querían tu muerte. No es exactamente igual, pero sí es muy parecido. Si se fijan, muchas de estas frases que están en los evangelios también, aparece la Virgen María. Bueno, y aquí ya les di una pista, ¿no? Aparece la Virgen María. Moisés pues volvió a casa de su suegro Jetro y le dijo: yo quisiera irme donde mis hermanos en Egipto para saber si están vivos todavía. Jetro le respondió: que te vaya bien. Jetro no lo detuvo, lo dejó ir. Eso es muy sabio de este hombre. Versículo 20. Tomó Moisés a su esposa y a sus hijos, los hizo montar en un burro y partió a Egipto. Aquí también esta frase prácticamente se repite en el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son? ¿A quién se refiere? Aunque aquí cambia un poquito. Edelberto García: con María, Jesús y José. San José. Exactamente. El ángel se le aparece a San José y le dice: regresa a Israel, no a Egipto, que ellos están invertidos en este sentido. Pues ya murieron los que querían matar al niño. ¿Se acuerdan? También acá, un poquito más adelante va a decir: tomó José al niño y a su madre. Aquí cambia un poco. Aquí dice: tomó Moisés a su esposa y a sus hijos. Allá dice: tomó José al niño y a su madre. Ni siquiera dice a su esposa, al niño y a su madre. Lo subió a su burrito y se fueron para Israel. ¿Sí? Como que se invierten los papeles. Bueno. Versículo 21. Yahvé le dijo: asimismo, cuando regreses a Egipto, harás delante de Faraón todos los prodigios para los cuales te he dado poder. Pero yo haré que se ponga porfiado. En otras Biblias dice, déjenme ver. A ver, dice: yo endureceré su corazón. ¿Cómo que Dios le va a endurecer el corazón al Faraón? Esto es uno de estos detallitos que a mí me causan mucho ruido, por eso lo estuve investigando y me encontré con una explicación del Dr. Scott Hahn, que es el que
van a ver aquí continuamente, que es ahora sí que como que mi teólogo de cabecera, ¿no? Y ahorita vamos a leer por qué dice que Dios le endureció el corazón a Faraón. ¿Será cierto que Dios hizo eso? ¿O cómo? ¿A qué se refiere? Versículo 22. Tú entonces le dirás, esto dice Yahvé, Israel es mi hijo primogénito. En ese sentido, otra vez, Israel, ahora todo el pueblo de Israel es prefigura de Jesucristo, el primogénito de Dios. Israel es mi hijo primogénito. El pueblo de Israel es el primero de los pueblos de Dios, de los cuales Dios se hace padre, ¿sí? Y lo va a tratar como a un hijo, lo va a defender como a un hijo. Versículo 23. Ya te dije, deja partir a mi hijo para que me rinda culto, pero tú no lo has dejado que salga, y yo voy a quitar la vida de tu primogénito. Aquí Dios está adelantando un poquito lo que va a pasar, ¿sí? Que se le va a explicar a Faraón, no va a entender, y Dios mismo le va a mandar. Como tú me quieres quitar a mi hijo primogénito, yo te voy a quitar al tuyo. ¿Sí? Cuando Moisés iba de camino, el ángel de Yahvé, esto es algo bien interesante, pero bien extraño también. El ángel de Yahvé se le presentó en el lugar donde pasaba la noche con intención de quitarle la vida. El ángel de Yahvé muchas veces se refiere específicamente a Dios. Bueno, a Dios, específicamente a Jesús, ¿sí? Pero no siempre. Bueno, aquí dice que el ángel de Yahvé se presenta a Moisés en el camino con intención de quitarle la vida. Otra de esas cosas raras que tiene la Biblia, que otra vez los teólogos se esfuerzan por explicarlas, pero al menos en lo que a mí alcanza, que yo he leído, ninguno le atina. O sea, buscan quedar bien con Dios y quedan mal con Moisés, pobre Moisés. Buscan quedar bien con Moisés, quedan mal con Dios, y esas son frases extrañas. Dice, versículo 25, tomó entonces Séfora un cuchillo de piedra y cortando el prepucio de su hijo, tocó con él los pies de Moisés. Luego dijo, tú eres para mí un esposo de sangre. Yo voy a ser muy honesto, ¿qué significa todo esto? No tengo muy claro qué es. No lo tengo muy claro. Y les repito, incluso teólogos muy buenos reconocen que no está claro esto. ¿A qué se refiere? Tú eres esposo de sangre. Sí, hay muchas teorías. Yo no me voy a meter a hacerle al teólogo porque no lo soy, pero se los dejo ahí. Luego un poquito nos va a servir esto, pero son cosas que quedan ahí como un poquito oscurecidas, que no se entienden, al menos no a la primera, ¿no? Y como les digo, cada vez que yo no sepa, yo voy a ser muy sincero, no lo sé y no lo sé. Versículo 27. Mientras tanto, Yahvé había dicho a Aarón, sal al encuentro de Moisés en el desierto. Así que partió Aarón, lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Moisés contó a Aarón todas las palabras que Yahvé le había dirigido y los prodigios que le había enseñado. Moisés y Aarón, pues, partieron juntos a Egipto, donde reunieron a todos los jefes de los hijos de Israel. Aarón les comunicó todo lo que Yahvé había dicho a su hermano Moisés, y éste hizo los prodigios delante de todo el pueblo. El pueblo creyó, comprendieron que Yahvé había visto sus humillaciones, y venía a visitar a los hijos de Israel. Postrados en tierra, adoraron. Bueno, Aarón, aquí aparece Aarón, hermano mayor de Moisés, levita también él, que se va a convertir en el líder de los sacerdotes. Aarón va a apoyar mucho a Moisés. Lamentablemente Aarón tiene también sus defectos, sus errores, y va a meter en problemas a Moisés. Ya hablaremos más de Aarón, ¿no? Esta dupla de Aarón con Moisés, como la dupla de Jesús con Pedro, de Jesús con el Papa. Son duplas, ¿no? que se dan. Bueno, vamos a leer algunos comentarios brevemente. Francisco García, Dios le dice a Moisés cuando le pregunta ¿cuál es su nombre? Yo soy, porque los hermanos separados le llaman Jehová. Ese nombre no es el nombre de Dios. Es lo que explicábamos, ¿no? Dios no se llama Jehová, jamás se ha llamado Jehová. Ansiado,
Hermano Francisco, una pregunta. ¿Por qué los judíos no pueden decir el nombre de Dios? Bueno, se tiene esta idea de que el que conoce el nombre, ¿sí? De alguna manera ya tiene un poco o algo de control sobre el otro. Son ideas de ellos, y por ello, y porque es tan santo el nombre de Dios, ellos no lo mencionan. O sea, ellos no son capaces de decir que conocen a Dios. No en el sentido de que desconocen totalmente a Dios. No. En el sentido de que abarcan a Dios. Y esto es muy cierto. Nadie abarca a Dios, ¿sí? Nadie puede conocer a Dios al 100%. Eso es literalmente imposible. Por eso ellos no se atreven a mencionar el nombre. Y así como era tan temido el ver a Dios, también era temido el mencionar el nombre de Dios. Ahorita en el catecismo, creo, si mal no recuerdo, ahí viene mencionado eso. ¿Por qué los judíos no mencionan el nombre de Dios? De hecho, el miércoles pasado, el Papa Francisco habló de eso, ¿sí? Porque está hablando de los 10 mandamientos. Entonces habló de por qué los hebreos no pronuncian el nombre de Dios, ¿sí? A lo más le llaman Señor, ¿sí? Señor, Adonai. Pero no, el de Yahvé no lo pronuncian. Bueno, acá lo puedo ver también. Si quieren, ahí en el canal está ese video donde el Papa explica por qué los judíos no mencionan el nombre de Dios. Desde hace 2 semanas. Francisco Favela, el tetragramatón, YHWH, por eso se le llama tetragramatón, ¿sí? Ya luego se le metieron ahí unas letritas, pero bueno, es todo un tema enorme el nombre de Dios, ¿sí? Explique qué es el ángel de Yahvé. Lo vamos a explicar, pero con Josué, porque con Josué platica mucho. Y de hecho ahorita vamos a ver una cita bíblica de ahí, ¿sí? ¿Qué es exactamente? No se sabe exactamente qué es el ángel de Yahvé, porque a veces es Dios, a veces da a entender que sí, que es un ángel. Por ejemplo, ya vimos ¿quién fue? Con Jacob, que se pelea con él. ¿Sí fue Jacob? Sí. Se pelea con él y de repente está hablando con un hombre o con un ángel y está peleando y dice: tú te has peleado con Dios. Te quedas así, espérate, pues era un ángel o era un Dios, o era Dios, perdón. Bien extraño, ¿no? O los ángeles que se presentan a Abraham y resulta que eran Dios. Son cosas ahí extrañas. Jesucristo significa Jehová el Salvador. No, porque Jehová no existe. No existe. Esa palabra no existe, es inventada. Es Dios salva o Yahvé salva. Eso significa Jesús. Pero la palabra Jehová no existe. Si tú le preguntas a un judío ¿quién es Jehová? Una de dos, o te dice ese es un nombre que algunos cristianos le pusieron falsamente a Dios, o te va a decir no sé, porque Jehová no existe para ellos. Ese es un nombre, quien quiera puede investigar, ¿no? ¿De dónde viene el nombre Jehová? Esa historia es súper conocida y les digo, cada vez más hermanos protestantes lo están reconociendo, ¿sí? Porque es como si a mí me llaman por otro nombre que no es el mío. No es correcto. Bueno, vamos a continuar porque si no, ya es bien tarde. Yo pensé que hoy íbamos a terminar muy rápido, pero parece que no. Ya vamos a acabar. Capítulo 5, 1. Después de eso, Moisés y Aarón fueron a decir a Faraón: así dice Yahvé, el Dios de Israel, deja que mi pueblo salga al desierto para celebrar mi fiesta. Respondió Faraón: ¿quién es Yahvé para que yo le haga caso y deje salir a Israel? No conozco a Yahvé y no dejaré salir a Israel. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Permite que vayamos al desierto a 3 días de camino. Allá ofreceremos sacrificios a Yahvé, nuestro Dios, no sea que nos castigue con peste o espada. 5:4. El rey de Egipto les dijo: ustedes, Moisés y Aarón, ¿por qué ponen trabas a los que trabajan? Vuelvan a sus tareas. Faraón añadió: este pueblo ahora es más numeroso que la gente del país. Ellos tenían miedo desde 40 años antes de que esto sucediera. En este punto ya sucedió. Y ustedes quieren
¿Quieren que interrumpa sus trabajos? Aquel mismo día Faraón dio la siguiente orden a los capataces y a sus inspectores israelitas: ya no darán paja al pueblo para hacer ladrillos como lo hacían antes, que vayan ellos mismos a recoger la paja. Pero les exigirán la misma cantidad de ladrillos que hacían antes, sin disminuir ni uno solo. Son unos flojos y por eso vienen aquí con sus gritos: déjanos salir, tenemos que sacrificar a nuestro Dios. Versículo 9. Denles más trabajo y que no flojeen, y ya no se prestarán a estas tonterías. Y aquí hago una pequeña pausa. Para el mundo, las cosas de Dios son tonterías. Para el mundo lo importante es el negocio, el trabajo, que todos cumplan, que todos rindan, el dinero, el poder. Las cosas de Dios, el dar culto a Dios, es para la gente sin qué hacer. Eso es lo que piensa el mundo. Ojalá y que no seamos del mundo, que no pensemos así como pensaba Faraón. ¿Sí? Faraón no quiere que salgan a dar culto, quiere esclavizarlos, él quiere su negocio, él quiere lo importante, que le trabajen. Y no es para nosotros así. Por eso Dios nos da el día domingo, que es el día de descanso, el día dedicado al Señor nuestro Dios. ¿Sí? Y no son tonterías como dice Faraón. Un poquito más adelante dice: al salir de la casa de Faraón se encontraron con Moisés y Aarón, que los esperaban, y les dijeron: que Yahvé examine y juzgue. Bueno, aquí es cuando ya sufren las consecuencias de lo que pidió Faraón, ¿no? Bueno, lo que pidieron sus hermanos, y Faraón reacciona agresivamente y poniéndoles más trabajos. Dice: por culpa de ustedes, Faraón y sus capataces nos han tomado odio. Ustedes han puesto la espada en sus manos para matarnos. Se volvió entonces Moisés hacia Yahvé y dijo: Señor mío, ¿por qué maltratas a tu pueblo? ¿Por qué me has enviado? Lo leo de una vez todo. Pues desde que me presenté a Faraón y le hablé en tu nombre, está maltratando a tu pueblo, y tú no haces nada para librarlo. La persecución, la opresión de los que no creen en Dios hacia los que creen en Dios. ¿Y qué hacemos? ¿Cuál es nuestra reacción? Casi siempre Dios lo está provocando, Dios lo está haciendo. Todo esto sale en primer lugar del corazón de Faraón. Todo este odio hacia el pueblo no sale de Dios. Sin embargo, como ya dijimos, Dios lo va a utilizar. ¿Sí? Y en ese sentido también podríamos decir un poquito que Moisés tiene algo de razón. ¿Sí? Un poquito de razón. Y es que Dios permite que nos quejemos con Él de cosas que no le competen a Él. Claro, pues es nuestro Padre. ¿Sí? Bueno, vamos al último capítulo del día de hoy. Dice así: Yahvé respondió a Moisés: ahora verás lo que voy a hacer con Faraón. Yo seré más fuerte que él y no solo los dejará partir, sino que él mismo los echará de su tierra. Dios habló a Moisés, le dijo: yo soy Yahvé. Me di a conocer a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios de las alturas, pues no quise revelarles este nombre mío, Yahvé. También pacté mi alianza con ellos para darles la tierra de Canaán, la tierra en donde estuvieron como peregrinos. Ahora me acuerdo de mi alianza al oír los gemidos de los hijos de Israel oprimidos por los egipcios. Recordemos que Dios mismo ya le había dicho a Abraham que aquel pueblo iba a entrar en Egipto y que iban a ser oprimidos por 400 años. ¿Sí? Dios ya sabía todo esto, ya conocía sus planes, ya los había adaptado, por así decirlo, a lo que iba a suceder. Esto no es nada nuevo para Dios. Aunque aquí dice: ahora me acuerdo. No es que se acuerda, Dios nunca se olvida. Dice: por lo tanto, diles de mi parte: yo soy Yahvé, que quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los libraré de la esclavitud. Yo les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas. Haré de ustedes mi pueblo y seré su Dios, y en adelante sabrán que yo, Yahvé, Dios de ustedes, que quité de sus espaldas el yugo
de Egipto. Bueno, aquí un poquito lo vamos a ver más adelante, pero quiero comentar algo, ¿no? Cómo la familia de Dios empezó con Adán y Eva. Creció, ¿sí?, en la siguiente alianza con Noé. Entonces fue Noé y su familia, 8 personas. Después creció en la siguiente alianza con Abraham. Fue Abraham y toda su tribu, su familia, sus sirvientes, sus siervos, sus esclavos, todos entraron. El pueblo sigue creciendo, el pueblo de Dios. Ahora ha crecido tanto que son ya más de 400,000. Son las 12 tribus de Israel, todo el pueblo de Israel. Y ahora sí, Él es Dios de todos ellos. ¿Cómo Dios va haciendo las cosas chiquitas y las va haciendo poco a poco más grande? ¿Sí? Porque esa es una muy buena manera muy pedagógica, es decir, muy correcta al enseñar, de decirnos cómo obra Él. Él trabaja desde lo pequeño y va aumentando poco a poco. Sí, por eso dice, haré de ustedes mi pueblo y seré su Dios. Si se fijan, habla en futuro. ¿Por qué? Porque Él va a pactar una alianza, pero todavía no lo hace en este momento. Solo quería que viéramos eso, cómo Dios va haciendo cada vez más grande a su pueblo, cada vez más grande, hasta que llegue a ser un pueblo universal. Y de ahí viene la palabra católicos, ¿sí?, que significa universal. Versículo 8. Yo los introduciré en una tierra que con juramento prometía darles a Abraham, Isaac y Jacob, y se la daré como herencia, pues yo soy Yahvé. Más adelante dice, pero Moisés contestó, si los hijos de Israel no me hacen caso, ¿cómo me escuchará Faraón, a mí que soy tan torpe de palabra? Moisés no se cansa de poner pretextos. Moisés no se cansa de decir, no me mandes a mí, manda a otro, porque Moisés tiene mucho miedo. Dios está preparando a Moisés. Ya lo preparó en el silencio, ahora lo está preparando en el trabajo, en la obra. Ve, muévete, no te quedes aquí. Ahí también enseña a Dios. Pero le cuesta trabajo a Moisés. Bueno, aquí no estaban viendo la Biblia, pero ya la van a ver. Ya cuando terminamos. Dice, y les dio encargos para los israelitas y para Faraón, para sacar a su pueblo del país de Egipto. Vienen luego las tribus. No lo vamos a leer, ahí se los dejo de tarea. Y creo que iba a leer lo último. A ver, vamos a leer, más que aquí ya no lo subrayé. Versículo 28. El día que Yahvé habló a Moisés en el país de Egipto, le dijo, yo soy Yahvé, dile a Faraón todas las cosas que yo te mandé. A lo cual respondió Moisés, ¿cómo me escuchará Faraón siendo yo tan malo para hablar? Moisés empecinado en que no lo mande a él. Y Dios se va a hacer el sordo y lo va a mandar. Va a ser como que no te oigo y vas a ir. La semana que viene vamos a ver el capítulo 7 y siguientes. Muy interesante porque vienen muchas prefiguras la semana que viene. O al menos prefiguras súper importantes para nuestra fe católica. Bueno, ya. Vámonos a los temas. A ver, que son pocos también, como la semana pasada. Voy a minimizar la Biblia. A ver si ahí se ve. Hay 111 personas. Gracias. Dios les bendiga a todos. A ver. Bueno, la historia de la salvación número 8. El éxodo de Egipto y el desierto. Primero vamos a ver lo del éxodo. Moisés y el santo nombre de Dios. Bueno, ahí vemos a Moisés frente a la zarza. Aunque aquí lo debieron dibujar ahí tirado, tapándose los ojos en el suelo, ¿no? Éxodo del 1 al 6. Madián, ¿dónde está Madián? Déjenme quito esto. Ahí está. Bueno, está en inglés, sí. Pero acá está Madián, de este lado. Este es el monte Sinaí o el monte Oreb, donde está la zarza. ¿Sí? Es el monte de Dios, este piquito que vemos aquí. Acá está la ciudad Ramsés y Pitón, que son las ciudades que edificó el pueblo de Israel. Este es Gosén, que es la tierra que le entregaron a Israel cuando José, el soñador, ¿sí?
Acá está Edom, de los edomitas, también ya los vimos. Moab, de los moabitas, que hablamos un poquito ya de ellos también. Mar Rojo, el mar Mediterráneo, en fin, ¿sí? Luego vamos a ir subiendo un poquito más para acá. Este es el mapa. Bueno, por cierto, Moisés estaba de este lado en Madián y se cruza, no sé por dónde, pero él se cruzó hasta acá. O sea que recorrió bastante con sus ovejas. Aquí está el monte Sinaí. Es un monte alto, de hecho es el más alto de aquella cordillera. Acá arriba va a ser un lugar súper sagrado, súper santo. Aquí es donde se quita las sandalias Moisés. Acá arriba es donde vamos a ver que Moisés tiene encuentros con Dios. Por eso quise poner esta foto, para que vieran cómo es el monte Sinaí, porque vamos a hablar bastante de él. Y si se fijan, no hay nada. No hay casas, no hay electricidad, no hay focos, no hay caminos, no hay nada. Y si hoy no hay nada, en tiempos de Moisés no había absolutamente nada. El silencio y la oración. Bueno, primer tema muy importante. El silencio es indispensable para encontrarse con Dios y escuchar su voz. La Biblia es muy clara al enseñar que a Dios se le encuentra de manera especial en el silencio. Vimos cómo Moisés pasa del ruido, del ajetreo de Egipto al desierto. Y no solo al desierto, sino al desierto y estando él solo, en soledad. Y ahí es capaz él de escuchar su voz. Y eso es muy importante. Es muy difícil escuchar la voz de Dios si te la pasas todo el día en un celular, si te la pasas todo el día en una computadora, en una televisión, escuchando música. Le pides consejo a Dios, pero no paras oreja para escucharle. Esta sociedad sufre de la que llaman los especialistas dispersión, una incapacidad para concentrarnos. Hay gente que a esto le llama multitarea. Pues no hay nada peor que la multitarea para el cerebro. O sea, no somos multitareas. Bueno, la mujer un poquito. Sí hace muchas cosas a la vez. Pero cuando vayas a hacer oración, trata de no hacer esas cosas. Trata de estar en silencio, concentrada con Dios. Dice Primera de Reyes 19 del 11 al 13. Yahvé le respondió: sal fuera y quédate en el monte delante de Yahvé. Y Yahvé pasa. Un viento fuerte y violento pasa delante de Yahvé. Hiende los montes y parte las rocas, pero Yahvé no estaba en el viento. Después del viento viene un terremoto, pero Yahvé no está en el terremoto. Después del terremoto un fuego, pero Yahvé no está en el fuego. Después del fuego se sintió un murmullo de una suave brisa. Cuando Elías la oyó, se cubrió el rostro con el manto. Salió y se mantuvo a la entrada de la caverna. Entonces se oyó una voz: Elías, ¿qué haces aquí? Cuando está el ruido, los estruendos, el fuego, etcétera, que cuando se aparece Dios muchas veces va a pasar esto. ¿Sí? Eso es una teofanía, ya lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pues dice que ahí no estaba Dios, hasta que llega el murmullo de una brisa suave. Ahí empieza a hablar Dios. De hecho, antes de que hable Dios, ya Elías, este es el profeta Elías, se lanza y te tapa la cara porque no puede ver a Dios. Le da miedo ver a Dios. Sí. Entonces, vamos a buscar a Dios en el silencio. Hacer silencio en el corazón, tranquilizar el corazón. Qué difícil para mucha gente ya esto. Hacer silencio en el corazón. Mateo 6:6 dice Jesucristo: pero tú cuando reces, entra en tu aposento, cierra la puerta, silencio, tranquilo, paz del corazón. No estés viendo la tele, no hagas eso. Suelta el celular, apágalo si es necesario. ¿Sí? Dice: y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Qué importante la oración a solas con Dios. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Bueno, aquí se te premiará. Entonces, otra de las características muy importantes de la oración es el silencio del corazón. ¿Sí? El nombre de Dios: yo soy el que soy. Éxodo 3 del 14
Aquí está mal. No sé por qué. Bueno, dice, dijo Dios a Moisés. De hecho es lo que ya leímos. Yo soy el que soy, añadió. Así dirías a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas. Yahvé, aquí lleva H, si se fijan, incluso en medio y al final. El Dios de nuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, por él seré invocado, por el nombre de Yahvé. Invocado de generación en generación. Y luego viene el catecismo, algo muy interesante. Dice, Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones, es decir, es el mismo Dios que va acompañando a este pueblo y lo sigue acompañando hoy. Es el Dios fiel y compasivo. Es un Dios que nunca te va a dar la espalda y que siempre tendrá compasión de tus debilidades, que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. ¿Para cuál designio? Para librarnos de la esclavitud. Ellos están en una esclavitud que es la esclavitud del faraón. ¿Sí? Nosotros estamos en otra esclavitud, la esclavitud del pecado. Y a eso vendrá Jesucristo, a librarnos de la esclavitud del pecado. Dice el Catecismo en el número 203, a su pueblo Israel Dios se reveló dándole a conocer su nombre. El nombre, y esto lo decía un poquito el Papa, expresa la esencia, la identidad de la persona y el sentido de su vida. Dios tiene un nombre. No es una fuerza anónima. Hoy la nueva era enseña que Dios es todo y es nada. ¿Sí? Tú eres Dios, el árbol es Dios, el aire es Dios, todo es Dios. Y si todo es Dios, en realidad nada es Dios. No. Nuestro Dios es un Dios concreto, claro, que tiene un nombre, al que se le puede hablar, al que se le puede confiar algo, se le puede comunicar, porque nos ha dado su nombre. Dice, no es una fuerza anónima. Comunicar su nombre es darse a conocer a los otros. Es, en cierta manera, comunicarse a sí mismo haciéndose accesible. Es decir, yo me presento a una persona y le doy mi nombre. Me hago accesible a esa persona para que me pueda llamar por mi nombre. ¿Sí? Capaz de ser más íntimamente conocido y de ser invocado personalmente. Por eso hace hincapié en esto. No es una fuerza anónima. Dios es una persona. Son tres personas, un solo Dios. Que también vamos a hablar de la Trinidad, por cierto. Teofanía. ¿Qué es una teofanía? Catecismo de la Iglesia Católica. Una palabra rara ahí, pero que es bueno que la conozcamos. Las teofanías son manifestaciones de Dios. Dios aparece, Dios llega. Iluminan el camino de la promesa desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana siempre ha reconocido que en estas teofanías el Verbo de Dios, fíjense muy bien, el Verbo de Dios, ya dijimos quién es el Verbo de Dios, es Jesucristo, se dejaba ver y oír, a la vez revelado y cubierto. Es decir, sabemos que es Dios, pero dice que es una persona. Sabemos que es Dios, pero dice que es un ángel. O sea, muy extraño. Dice, por la nube del Espíritu Santo. De alguna manera el Espíritu Santo es el que lo tiene ahí cubierto en el Antiguo Testamento. Esto es algo que yo no sabía, que venía en el Catecismo. Muy, muy interesante. Génesis, vamos a ver 3 teofanías. 2 ya vimos y una que vamos a ver después. Génesis 18 del 1 a los siguientes. Yahvé se presentó a Abraham junto a los árboles de Mambré. ¿Se acuerdan? Cuando se presentan 3 ángeles o 3 personas. Esa es una teofanía. Se manifiesta Dios delante de Abraham. Mientras estaba sentado a la entrada de su tienda, a la hora más calurosa del día. De hecho, una de las teofanías más famosas es esta, la teofanía de Mambré. La otra teofanía es la del monte Sinaí,
que es cuando Dios aparece, pero con fuego. Esta es poderosísima. Éxodo 19:18. El monte Sinaí entero humeaba porque Yahvé había bajado en medio del fuego. Subía aquel humo como un horno y toda la montaña temblaba. Dios se manifiesta y lo ven claramente, tanto que el pueblo va a temblar de miedo. Y esta es muy bonita, la de Josué. Josué 5 del 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, levantó su vista y vio a un hombre, otra vez, un hombre, no es un ángel. No dice que es Dios, dice que es un hombre. De pie delante de él, con una espada desenvainada en la mano. Josué fue donde él y le dijo: ¿Estás en favor nuestro o de nuestros enemigos? Es decir, a ver, tú, ángel, ¿estás con nosotros o contra nosotros? Respondió: Soy el jefe del ejército de Yahvé y acabo de llegar. Entonces Josué cayó con el rostro en tierra y se postró. Aquí se presenta como un ángel, pero es Jesucristo mismo. ¿Sí? Luego le dijo: ¿Qué dice mi señor a su servidor? No es un ángel, porque lo está tratando como a Dios. El jefe del ejército de Yahvé respondió a Josué: Quítate las sandalias de tu pie, porque el lugar donde estás es un lugar santo. ¿Dónde escuchamos eso? ¿Dónde hemos escuchado eso? Se repite la historia, ¿no? Hay que quitarse las sandalias delante de Dios. Y sí, ¿quién es este ángel del Señor? Muchas veces es Jesucristo. Algunas veces sí es un ángel, ¿sí? Como el ángel Gabriel, el ángel Miguel, el ángel Rafael. Pero otras veces es Jesucristo mismo, o Dios, ¿sí? Como en Mambré, que se presenta con forma de 3 ángeles. Bueno, ¿por qué Dios endurece el corazón del faraón? Luego entonces, así como si Dios se lo endureció, entonces no tiene culpa el faraón de lo que esté haciendo él, porque en realidad Dios se lo endureció, entonces el problema es de Dios. Tendríamos a pensar así, pero vamos a ver lo que dice Scott Hahn en su comentario al libro del Éxodo. Se dice que Dios endurece el corazón del faraón y lo hace insensible a las advertencias de Moisés. En la medida en que Faraón endurece su propio corazón, es decir, ya estaba endurecido. Antes de que Dios intervenga, se nos hace ver que el faraón no es una víctima o peón inocente manipulado por un poder superior. Es decir, no responsable de sus acciones, sino que se ha opuesto desafiantemente al plan del Señor desde el principio. De hecho, así decía, ¿no? Yo no los voy a dejar salir. Es decir, no, dice, y que el endurecimiento divino es una respuesta a la terquedad humana. Antes que el endurecimiento del corazón está la terquedad humana. No es la causa inicial de la misma. Lo más probable, esto es muy interesante, es que el endurecimiento divino sea una metáfora, una manera de hablar, para describir el retiro de la misericordia y la gracia de Dios del pecador. Esto pasa en varios personajes de la Biblia, que llega un punto en que es tal su pecado, tan grande su maldad, que Dios retira todas sus gracias absolutamente y lo deja, iba a decir, a la buena de Dios, pero no, ni a la buena de Dios, lo deja solo con su maldad. ¿Sí? Dice, ¿dónde voy? Lo que de otro modo podría limitar su rebelión descarada. Esto a veces se describe en las escrituras como que Dios se da por vencido, es decir, Dios ya no lucha por esa alma, dice, o la entrega, o entrega al pecador para seguir los deseos impíos de su corazón. Sí, llega un momento en que parece que Dios ya no te llama y te deja en la perdición. Sí, luego vemos que Dios sigue haciendo siempre intentos. Dice, por ejemplo, Romanos 1:24, por eso Dios los abandonó a sus pasiones secretas y se entregaron a la impureza y deshonraron sus propios cuerpos. Cuando la maldad llega a niveles muy altos y la terquedad humana es tan grande, Dios se retira. Dios se retira y deja que el corazón humano siga sus propias pasiones. Y al final, muchas veces será esas pasiones las que van a acabar con esa persona, no Dios.
Y hay mucha gente así. Bueno, el último tema ya para terminar, que ya son 2 horas. La pequeñez del hombre ante Dios. Y esto es muy importante. Catecismo de la Iglesia Católica. Ante la presencia atrayente y misteriosa de Dios, el hombre descubre su pequeñez. Ante la zarza ardiente, Moisés se quita las sandalias y se cubre el rostro. Delante de la santidad divina, ante la gloria de Dios, del Dios 3 veces santo, Isaías exclama: «Ay de mí que estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros». El profeta dice: «Ay de mí que soy un hombre de labios impuros, que vive en un pueblo de labios impuros», ¿no? Se reconoce pequeñito. Es tan grande Dios, tan santo, que delante de Él no somos nada. Y esta es la manera santa de obrar. Ante los signos divinos que Jesús realiza, Pedro exclama: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Es decir, se sentían pequeñitos, indignos de Dios, indignos de acercarse al Señor o que el Señor se acercara a ellos. Esto sale de un corazón arrepentido. Dice: «Pero porque Dios es santo, puede perdonar al hombre que se descubre pecador delante de él. No ejerceré el ardor de mi cólera, porque soy Dios. No, hombre, en medio de ti, yo, el santo». Sin embargo, Dios permite que nos acerquemos, y no solo eso, nos busca a pesar de eso. Pero la actitud santa de parte de nosotros es esta de Pedro, es esta del profeta Isaías, ¿no? No soy digno del Señor, ¿sí? O como dijo aquel hombre, ¿no? No soy digno de que entres, en mi casa, pero una palabra tuya bastará. Dicen que aquel soldado era católico. ¿Por qué será? Dice, el apóstol Juan dirá igualmente: «Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y lo conoce todo». La semana pasada veíamos a los hermanos de José, como ellos no los dejaba en paz su conciencia. Era terrible, ¿no? Y se les venía su pecado, y siempre decían: «Es que Dios nos tiene haciendo esto, Dios nos está castigando y Dios nos está castigando». Era la mayoría de las veces su conciencia. Pero vamos a leer, y con esto vamos a terminar casi que con broche de oro, el ejemplo por excelencia, ¿no? de la pequeñez, de cómo actuar ante la grandeza de Dios, cómo una persona, un ser pequeñito como nosotros, puede actuar delante de Dios. Y el mejor caso que encontré es la Virgen María, evidentemente. Dice Lucas 1 del 41 al 56. Al oír su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Es decir, al oír el saludo de María, el niño brinca. Dijeran, al oír el saludo de Francisco, el niño dio saltos. Yo me quedaría así como, caray, pues, ¿yo qué hice, no? Bueno, dice, Isabel se llenó de Espíritu Santo. Porque llega la Virgen María, Isabel se llena de Espíritu Santo. Y exclamó en alta voz: bendita tú entre las mujeres. Es bendita tú, o sea, la están levantando. Ahora sí que entre Isabel, el niño y el Espíritu Santo van levantando a la Virgen María. Sí, vamos a ver cómo reacciona ella. Y bendito el fruto de tu vientre, porque ese fruto está en tu vientre, o sea, más grande. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? O sea, más grande, ¿no? Dios, cuando se suponía que debería ser al revés, la que no merece es la pequeña y la mayor es la que sí merecería. Pues es al revés. Dice, apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mi vientre. Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor. Isabel y el niño y hasta el Espíritu Santo se desbordan en piropos hacia la Virgen María. ¿Y cuál es su reacción? La mejor que puedes encontrar en la Biblia. Dice, María dijo entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor. Todo lo va a dirigir a Dios. Y mi espíritu salta de contento en Dios mi Salvador. Porque Él se fijó en su humilde esclava. Sí. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz o dichosa o bienaventurada.
porque, no por mí, sino porque el poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Ella se va haciendo chiquita, chiquita. Santo es su nombre, se sigue haciendo chiquita. Muestra su misericordia siglo tras siglo a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios. Por eso ella se hace chiquita. Y a sus planes. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Entonces ella se hace chiquita. Dios la exalta y la pone tan alto que todas las generaciones la van a llamar bienaventurada. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel su siervo, se acordó de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. ¿A qué se quedó María? A servir. ¿Por qué? Porque ella es pequeñita. Y hay una frase, y con esto termino, de Santa Catalina de Siena, que reconocía su pequeñez, dice: pues en cierta ocasión que dialogaba con Jesús, exclamó: Señor, ¿quién soy yo? ¿Y tú quién eres? La respuesta fue: tú eres la que no es, y yo soy aquel que es. Yo soy el que soy, tú eres la que no eres. ¿Sí? Por eso Dios se llama Yo soy el que soy. Nosotros delante de Dios no somos nada. Somos pequeñitos y nos toca jugar ese rol de pequeñitos, no de soberbios, no de autosuficientes, no de poderosos. Lamentablemente el pecado, como dice San Pablo, se nos adelanta y empezamos a hacer un montón de barbaridades. Pero no, en realidad somos pequeñitos, deberíamos de ser pequeñitos, humildes, y comportarnos como la Virgen María o como Santa Catalina de Siena, que después de esto ella se hizo más chiquita que antes, ¿no? Si es que se podía. Y eso entre comillas, porque ella, cuidado con lo que hizo cosas muy grandes, incluso entre los papas. Sí, ella era muy fuerte. En fin, y terminamos con esta frase, ¿no? A Dios se le conoce desde el silencio. Para escuchar la voz de Dios necesitamos silencio. Desde la conciencia de una pequeñez o de la pequeñez humana. Nunca, nunca, nunca con soberbia, nunca exigir a Dios. ¿Sí? Aquella frase, es que yo reclamo al Señor. No le reclames nada. Tú no eres digno de nada. Así se hace el más santo entre los santos de la tierra. Tú no tienes derecho de reclamar nada. Pídele, ruégale, sé humilde. ¿Sí? Y eso te va a ayudar más a confiar más en Él que en ti mismo, que en ti misma. Bueno, ya vamos a terminar. Nada más leo algunos comentarios. Gracias, de veras gracias por acompañarme. Hoy me extendí un poquito más, pero creo que vale la pena. Hoy ando un poquito más frío que de costumbre, pero frío en el sentido de que no ando muy animado, muy entusiasmado, pero muy caliente porque estoy sude y sude. Sí. Bueno, vamos a ver algunos comentarios. Dice Yadir Aquino, pregunta: ¿por qué Moisés y Aarón no estaban bajo el yugo del faraón? ¿Cómo bajo el yugo del faraón? Bueno, el cristiano, y perdón que parezca que me salga del tema, pero no, el cristiano está bajo el yugo, si le quieres llamar así, de Dios, no de ningún faraón de la tierra. Obedecemos las reglas, los reglamentos, pero nunca estamos bajo el yugo de ningún faraón de la tierra, así sea el más poderoso. ¿Sí? Ellos tampoco. Por encima de Dios, nadie. Por encima de la palabra de Dios, ¿sí?, que ellos van a dar a sus hermanos, nadie ni el faraón. ¿Sí? Y de hecho nos conviene, ¿no? Como dice Jesús, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Ustedes recomendar, a su vez, estos videos a otras personas. Algo que me sorprendió mucho es que alguien o algunas personas lo están recomendando por WhatsApp. Porque resulta que muchas visitas llegaron por el WhatsApp, lo cual yo no me esperaba para nada. No sé, yo ni siquiera sé manejar WhatsApp, pero
pues gracias a esas personas, ¿sí? Les agradezco, ¿no? Y cualquier duda que tengan me la van dejando aquí en los comentarios o debajo del video cuando terminemos. Otra cosa, aquí debajo del video están los videos a todos los... Perdón, están los enlaces a todos los videos anteriores por si a alguien le falta alguno, ¿sí? Y bueno, nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana, tiempo de México, y que Dios me los bendiga y los cuide mucho. Nos despedimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta luego.